Era de noche, una de esas noches donde la neblina se desliza por las calles vacías, creando sombras que no deberían estar allí. Las primeras personas que lo vieron dijeron que era solo una broma, una alucinación producto del cansancio. Pero con el tiempo, el terror se hizo real. Las apariciones del niño sin cabeza comenzaron a multiplicarse, arrastrando consigo una inquietud que se extendió por los pueblos y las ciudades. Un niño sin cabeza vagando por caminos solitarios, apareciendo en los momentos más inesperados, dejando a quienes lo vieron con una sola certeza: lo que habían presenciado no era de este mundo. Antes de entrar en el contenido, te recomiendo que te suscribas al canal, actives la campanita y nos des un like para poder crear más contenido. El fenómeno del niño sin cabeza ha sido registrado en múltiples lugares a lo largo del tiempo, desde pequeñas aldeas hasta grandes urbes. Las descripciones son escalofriantemente similares. Una figura infantil vestida de blanco o gris que camina con paso lento, con su cuello vacío como un pozo sin fondo. Algunos lo ven a lo lejos, cruzando una carretera desierta. Otros lo han encontrado en medio de un campo, inmóvil, como si esperara algo. Pero lo más perturbador de estas apariciones no es lo que se ve, sino lo que se siente. Testigos aseguran que una sensación de frío inhumano acompaña siempre su presencia. Un frío que no es físico, sino que te cala los huesos desde dentro, como si el niño llevara consigo una parte del otro lado. Hay quienes creen que el niño sin cabeza es el espíritu de un niño que murió de forma trágica. Las leyendas locales varían, pero todas apuntan a una historia de dolor, violencia y muerte prematura. Algunos dicen que fue un niño decapitado durante una guerra civil, mientras otros afirman que fue víctima de un sacrificio ritual. Lo cierto es que su figura parece estar siempre vinculada a tragedias humanas, apareciendo en lugares donde ocurrieron hechos violentos o inexplicables. El caso más famoso ocurrió en un pueblo olvidado del sur de Europa, donde durante semanas los habitantes reportaron haber visto al niño sin cabeza en los alrededores del bosque. No solo lo veían en las noches más oscuras, sino que empezaron a escucharlo. El sonido de un llanto lejano, apagado, que resonaba en las esquinas de las casas, en los árboles, en el viento. Un llanto que, según quienes lo escucharon, no pertenecía a este mundo. Luego, como si las apariciones no fueran lo suficientemente perturbadoras, comenzaron a desaparecer animales de las granjas y con ellos, los niños del pueblo también comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. A lo largo de los años, la figura del niño sin cabeza se ha asociado a una especie de advertencia, una aparición que precede a la desgracia. Los ancianos que han investigado el caso mencionan que cuando se ve al niño sin cabeza, algo malo está por suceder. Puede ser un accidente, una tragedia familiar o incluso una catástrofe natural, pero siempre, después de su aparición, la desgracia llega. ¿Es un alma en pena que busca justicia? ¿O es simplemente un símbolo, un reflejo de la maldad que acecha nuestro propio mundo? Algunos investigadores paranormales han intentado explicar el fenómeno desde un punto de vista científico, sugiriendo que podría tratarse de una forma de proyección mental colectiva, un arquetipo del miedo infantil que se manifiesta en ciertos momentos de vulnerabilidad psíquica. Pero esta explicación deja más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible que las apariciones del niño sin cabeza se registren en lugares tan distantes entre sí y con descripciones tan similares? Otro detalle inquietante es que muchos de los testigos afirman haberlo visto solo una vez, como si el niño sin cabeza se les apareciera en un momento crucial, en un cruce de caminos en sus vidas, para luego desaparecer para siempre. Pero en algunos casos, los encuentros han sido más persistentes. Se han reportado casos en los que la figura ha aparecido repentinamente en el mismo lugar noche tras noche, como si estuviera atrapada, como si estuviera intentando comunicarse. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más oscuro.
Los escépticos, por supuesto, descartan las apariciones como simples leyendas urbanas, alimentadas por el miedo y la superstición. Pero, ¿qué ocurre cuando esos relatos vienen acompañados de pruebas físicas? Huellas de pies pequeños impresas en el barro, marcas inexplicables en las ventanas de las casas donde se ha reportado su presencia, o incluso grabaciones de sonidos extraños, como el llanto de un niño que parece provenir de ninguna parte. Los relatos más recientes del niño sin cabeza han sido documentados en regiones de Europa del Este, aunque no son exclusivos de allí. En los últimos años, algunos aseguran haberlo visto en América Latina, especialmente en áreas rurales, donde las supersticiones y los mitos aún están muy presentes en la vida cotidiana. ¿Es posible que el fenómeno esté extendiéndose? ¿O acaso siempre estuvo allí, esperando ser descubierto? Lo que hace que el misterio del niño sin cabeza sea tan desconcertante es la cantidad de testimonios coincidentes. A lo largo de las décadas, personas de diferentes culturas y épocas han descrito la misma figura: un niño sin cabeza, vagando solitario en la noche, como si estuviera buscando algo o alguien. Pero lo que nadie puede explicar es por qué aparece o qué busca. ¿Es solo una manifestación de nuestros miedos más profundos? ¿Una representación del horror que sentimos ante la muerte infantil? ¿O es algo más tangible, más real de lo que queremos admitir? Sea cual sea la verdad, el enigma del niño sin cabeza sigue sin resolverse. Y quizá eso es lo más aterrador de todo, porque mientras la mayoría de los misterios tienen al menos una pista que seguir, este solo deja tras de sí silencio y frío. Un frío que te atraviesa cuando lo ves, cuando lo sientes cerca, y cuando te das cuenta de que aunque hayas cerrado los ojos, él sigue ahí, observando, esperando. Tal vez nunca sabremos quién fue ese niño. Tal vez nunca entenderemos qué lo convirtió en la figura inquietante que hoy vaga por los rincones oscuros del mundo. Pero una cosa es segura: si alguna vez te encuentras con él, en ese momento en que la neblina parece más densa y las sombras más largas, entonces sabrás que el enigma del niño sin cabeza es mucho más que una simple historia. Es un recordatorio de que, en los lugares más oscuros de la realidad, los misterios más perturbadores todavía nos rodean, esperando ser vistos, aunque no podamos entenderlos.